noches y bienvenidos una vez más a La Pecera. Comenzamos, como todos estos días, nuestro programa con la entrevista a esos partidos políticos que aún no han conseguido representación en el Congreso por Asturias. Hoy nos acompaña César Álvarez, responsable de campaña de Escaños en Blanco. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, muchas gracias. Me alegro, pues es un placer tenerla aquí y bueno, vamos a plantearle un pequeño cuestionario de 10 preguntas, igual para todos los partidos. Pese a que su partido evidentemente tiene sus características propias, pero bueno, a ver cómo nos defendemos esta noche. Bueno, por supuesto puede extenderse más en unas preguntas que en otras. Bien, pregunta número 1. Posicionamiento de Escaños en Blanco en el espectro político. Puede utilizar las distinciones que le parezca pertinente, pues liberal conservador, derecha, izquierda, centro, etcétera. Bueno, Escaños en Blanco no tiene una ideología concreta, no tiene ninguna ideología política, puesto que es un partido que se presenta a las elecciones con un punto en el programa electoral, solamente uno, que es dejar el escaño vacío como forma de protesta. Entonces, militantes, simpatizantes del partido, cada uno tiene su ideología política, hay de todo, pero el partido en sí no la tiene. Muy bien, pues pasamos entonces a la segunda pregunta. ¿Qué aspectos destacaría usted del programa de Escaños en Blanco? Ahora puedo entrar en detalle sobre este único punto del programa. Bueno, el programa es ese único punto, dejar el escaño vacío, sin cobrar ni sueldos, ni subvenciones, ni dietas, ni absolutamente nada. Es decir, cualquier escaño que se pudiera obtener, se recogería el acta de diputado o de senador y nos entregaría, con lo cual ya no es necesario ni renunciar a todo esto, sino que ya no tienes derecho a ello al no entregar el acta firmada, ¿no? Entonces no va más allá de ahí. ¿Con qué intención lo hacemos? Pues la intención es presionar a la clase política para que hagan bien su trabajo, es decir, para que vean que si no lo hacen se pueden quedar sin su sustento, sin su trabajo, sin su escaño, ¿no? Esa es la idea principal, porque vemos cuando una persona acude a unas elecciones, si tiene la idea de votar a un determinado partido político de los que se presentan, pues estupendo. Coge su papeleta, la mete en la urna y ese voto le concede una representación a ese partido en el Parlamento que sea, ¿no? Pero el problema lo tienen o lo tenemos los que o bien no confiamos en ninguno de los partidos políticos que en ese momento se presentan o incluso no estamos de acuerdo con el sistema que se emplea para designar esa representación en los parlamentos. ¿Qué podemos hacer? Tenemos pocas opciones. Tenemos la opción del voto en blanco, podemos hacer un voto nulo o nos podemos quedar en casa. Nos abstenemos y no vamos a votar. Pero ¿cuál es el problema de esas tres opciones? Tienen un problema común. Y ese problema es que no obtienen ningún tipo de representación, ninguna de las tres. Y los escaños se los reparten en su totalidad. Es decir, llegamos a una situación que realmente nosotros estamos eligiendo a los políticos con nuestro voto. Pues yo creo que no, porque si yo no voto y no estoy eligiendo a ningún político o voto en blanco, ¿por qué el cachito de escaño que corresponde a mi voto se lo tiene que llevar un político? Ese es el planteamiento general de Escaños en Blanco, es por lo que nos presentamos. Queremos tener, a nosotros nos gustaría que estuviese, que la ley electoral contemplase, de hecho, una opción de voto, que pensamos que sería el voto en blanco, que obtuviese representación, un voto en blanco para no votar a nadie y que se le concedieran escaños, igual que se le conceden a todos los partidos a los que se votan. Según los votos que tengan, pues tantos escaños. Con lo cual se puede decir que Escaños en Blanco es una forma de hacer efectivo el voto en blanco. Sí, lo que no hace la ley electoral, pues en un momento dado a alguien se le ocurrió, oye, lo podemos hacer de esta manera, y así es. Bueno, pues siguiente pregunta. España y la crisis económica, causas y modo de atajarla.
Bueno, nosotros en nuestro programa no tenemos ninguna propuesta, ni en este sentido ni en ningún otro. Lo que te puedo decir, que esa crisis yo creo que viene motivada por la clase política, por los gobiernos que tenemos y las acciones que llevan a cabo. Y un poco es también por eso no simplemente podemos representar o queremos representar el voto en blanco en los parlamentos, sino que a lo mejor también es un voto de castigo a los políticos cuando no lo hacen bien, ¿no? Y una forma de, bueno, como te decía antes, darles un toque y decir, si no lo haces bien, te puedes quedar sin tu fuente de ingresos, ¿no? La siguiente pregunta sería nacionalismos e independentismos. ¿Desde qué perspectiva se aborda en Escaños en Blanco esta opción? Pero bueno, por lo que nos está diciendo... Pues es que quizá hubiera, según a quien se lo preguntes dentro de Escaños en Blanco, a nivel personal cada uno tendría su opinión y habría para todos los gustos. No tenemos, es un partido que no tenemos un ideario político ni estamos posicionados políticamente en nada. Nada más que en esa representación del voto en blanco, en forma de escaño. Y bueno, también sí que más allá de eso, aunque no al concurrir a unas elecciones, sí que lo que pedimos es una mayor participación ciudadana en las decisiones que toman los políticos y que nos afectan a todos, ¿no? Un poco, sí estaríamos a favor y de hecho lo pedimos, de hacer referéndums para decidir lo que se va a hacer en un país, para que sea la gente quien lo decida, porque depositas el voto en la urna y durante 4 años un señor o un grupo de señores pueden hacer lo que les dé la gana, y a favor o en contra de la población, ¿no? Yo sí que demandamos una mayor participación en las decisiones políticas para que paguemos nuestros propios errores o tengamos nuestros propios éxitos y no paguemos los errores de los demás, ¿no? Bueno, en los últimos meses hemos estado viviendo pues la que se ha llamado la crisis de los refugiados, con la llegada de refugiados sirios por sus condiciones en sus países de origen. Se habla de desigualdades de género, se habla de empobrecimiento de la población. Claro, la pregunta sería nuevamente políticas sociales de inmigración en su partida. Una vez más, deduzco. Sí, estamos en las mismas. No tenemos una postura, aunque cada uno de nosotros tengamos nuestra postura y nuestra opinión, como partido político, no. Tal vez, sin embargo, sí pueda valorarme cómo estamos en cuanto a educación y sanidad en España, teniendo en cuenta que son dos de los pilares fundamentales de cualquier sociedad civilizada. Bueno, en educación, cada partido que entra a gobernar y cambia respecto al anterior, pues cambia el plan de estudios y no. Yo creo que es algo que no es nada bueno, porque un alumno desde que empieza su ciclo formativo hasta que lo termina puede pasar por 2 o 3 sistemas de educación distintos y eso no favorece su educación, ¿no? Y en cuanto a la sanidad, pues hombre, visto, supongo que a causa de los recortes, que no sea otra cosa, pues es una pena que una sanidad muy buena, como tenemos o teníamos en España, pues esté empeorando, las listas de espera cada vez sean mayores, los profesionales que se dedican a ello cada vez son menos, en fin. Reforma laboral, la famosa reforma laboral, ¿sí o no? ¿En qué incidirían? ¿Qué cambiarían? Claro. No te puedo dar opinión en cuanto a la opinión que tendría Escaños en Blanco, tampoco. Lógico. ¿No? Una vez más, bueno, los derechos de los animales, tenemos una situación similar, me imagino, ¿no? En Escaños en Blanco. Claro. Sin embargo, sí, bueno, aquí sí podemos detenernos un poco más, ¿no? ¿Cómo valoran la actual situación política en España? Me refiero, bueno, a las dificultades que ha habido ahora mismo para formar gobierno. ¿Ha habido una verdadera voluntad de pacto? O sea, ¿en qué momento estamos viviendo? Bueno, a mí me parece algo un poquito vergonzoso. Es decir, bueno, la ley electoral es como es, el sistema es el que es, el sistema de elección de gobierno, y más allá de que sea bueno, malo o regular, es el que tenemos y es el que usamos. A partir de ahí, la gente ha votado y ha habido unos resultados.
A partir de esos resultados se tiene que formar un gobierno y creo que tienen el deber moral todos los partidos de hacerlo. Lo que nos han dicho es que no quieren gobernar, o solo quieren gobernar con sus condiciones, y como cada uno de ellos no ha podido poner sus condiciones, prefieren no gobernar, prefieren ir a unas nuevas elecciones, gastar un montón de dinero público, ingresar ellos también otro montoncito de dinero, que tampoco, supongo que tampoco les vendrá mal. Y bueno, pues ya veremos qué resultados se dan ahora de nuevo y ya veremos si formamos gobierno o no. Me parece muy poco responsable. Es decir, ellos tienen que gobernar y formar un gobierno conforme a lo que la gente les dice, a lo que los votos les han dicho. Bueno, y para terminar, teniendo en cuenta que estamos en tiempo de campaña electoral, bueno, pues puede usted dirigirse a los espectadores, oyentes, bueno, para contarles por qué, según ustedes, Escaños en Blanco es una opción a tener en cuenta. Bueno, pues yo creo que Escaños en Blanco es una opción a tener en cuenta porque hay mucha gente que no tiene intención de votar a ningún partido, y los motivos pueden ser muy variados. O sea, porque no le apetece salir de su casa a votar, pero puede ser, y mucha gente no vota porque está un poco asqueada de la política, porque piensa que da igual quién vaya a salir. ¿Qué ocurre con esta actitud? Que los partidos aprovechan esa abstención o ese voto en blanco o ese voto nulo en su propio beneficio, es decir, eso va a engordar la cantidad de escaños que ellos van a tener. Ahora mismo hay una opción, que es el partido Escaños en Blanco, que sin costar un solo céntimo del erario público, porque no vamos a cobrar sueldos, no vamos a recibir subvenciones, ni dietas, ni iPads, ni líneas de ADSL, absolutamente nada. Y vamos a dejar ese escaño vacío. Es decir, si no quieres a nadie, ahora puedes estar representado en el Parlamento. Yo creo que ese es es a las personas a las que nos dirigimos, es decir, a una persona que tiene afinidad por un determinado partido político, que confía en él, pues estupendo, que le vote y nos alegramos mucho. Ese debería de ser la situación de todo el mundo, pero lo que nosotros reclamamos es la posibilidad de tener ese voto en blanco representado en los parlamentos para quien en un momento dado no confía en ninguno de los partidos. Entonces pedimos ese voto para hacer visible ese descontento o esa desafección con todos los partidos que hay. Es decir, está muy bien que el que quiere que gobierne un partido le pueda votar y le pueda dar su apoyo para que tenga su escaño, pero en la democracia se supone que los parlamentos es la representación de la voluntad popular. ¿Dónde está la representación de esa gente que no quiere a ninguno de los partidos que se presenta? Yo creo que tienen todo el derecho, tanto como el que sí quiere que esté un determinado partido, tiene todo el derecho del mundo a estar ahí representado, ¿no? Y que se gobierne en esas circunstancias y en relación a lo que pide a lo que quiere toda la población, no solo a lo que quiere la gente que confía en un partido político. Bueno, pues César Álvarez, muchas gracias por responder a nuestras preguntas. Ha sido un placer y bueno, desearle, como todos los demás partidos, mucha suerte. Y a ustedes, bueno, pues continuamos el programa con la tertulia después de la publicidad. Nos vemos ahora mismo. Un saludo. Y ya estamos de vuelta para hablar una vez más de actualidad y tengo para ello aquí a dos tertulianos, cada uno de un partido diferente. En mi caso, a mi izquierda tengo a José Luis Costillas, responsable de Acción Política de Ciudadanos, evidentemente en Asturias. Muy buenas noches. Buenas noches. Y enfrente a mí tengo a Verónica Rodríguez, concejala de Si Son Si Puede. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien.
Bien. Bueno, pues Verónica ya repite, aquí José Luis viene por primera vez, así que vamos a estrenarnos un poco en esta tertulia. Y bueno, empezamos con un titular del diario El Mundo que referido a las elecciones generales de 2016. La campaña del 26J vuelve a la dialéctica izquierda-derecha. Vale, bueno, este es un poco el titular que vende El Mundo hoy, ¿no? Y bueno, quería que saber un poco cómo realmente si estáis de acuerdo en esta visión de la campaña política y qué papel creéis que juega cada uno de los partidos, incluyendo los que pertenecéis, en este posicionamiento, etcétera. Empiezo yo como... El que quiera, así de claro. Como tú quieras. Yo como soy nuevo vamos a ceder la palabra a nuestra compañera ese truco lo de mesa. Ese truco lo utilicé yo la última vez. Bueno, la verdad es que yo no veo muy claro, ¿no?, el titular. Cuando El Mundo habla de que se polariza entre la izquierda y la derecha otra vez, yo sí creo que es verdad que en estas elecciones se está polarizando más, pero no sé si entre izquierda y derecha o más entre las dos posibilidades que se abren o que todas las encuestas señalan, y es que por un lado puede ser un gobierno del Partido Popular, un gobierno que continúe con las políticas de austeridad, con las políticas de recorte, que esté bajo los dictados de la Troika, o otra posibilidad es un gobierno de cambio, ¿no?, un gobierno que plantee, pues, por lo menos frenar todas esas políticas, revertir los recortes y desarrollar políticas sociales en favor de mayorías sociales. Yo, para mí, hago una radiografía más aproximada de este tipo, en esta polarización, que en la polarización izquierda-derecha, ¿no? También porque nosotros solemos decir que esas categorías, hoy por hoy, significan poco para la gente. No son capaces de definir el matiz político que hoy existe en el panorama del Estado español. Esa es un poco mi opinión. Bien, yo estoy de acuerdo en este caso con Verónica. Yo creo que el debate izquierda-derecha ya ha sido superado. Entiendo que no se tiene que hablar hay que acabar con ese discurso de la izquierda a la derecha, los rojos, los azules, y creo que si se había superado en las anteriores elecciones, donde lo que se hablaba era de la regeneración democrática y de nuevas ideas y unos nuevos partidos y unas nuevas posibilidades de gobierno. Y si ahora vuelve a la palestra este debate es porque beneficia, y en este caso yo creo que beneficia a dos partidos principalmente. Principalmente beneficia al PP, que si antes era atacado con lo de vuelve a la derecha, ahora él utiliza el discurso de cuidado que vienen los de la izquierda. Y por otro lado yo creo que también beneficia a la coalición que forma, pues, Podemos con Izquierda Unida y con las confluencias, las mareas y todo ese conjunto de partidos que lo forman. Yo verdaderamente entiendo que el debate es superado, que no hay que hablar de frentes, no hay que hablar de izquierdas, no hay que hablar de derechas, sino hay que hablar de políticas y de ideas. En este caso yo entiendo que Ciudadanos no es un partido de izquierdas y Ciudadanos no es un partido de derechas. Yo creo que en estas elecciones nos encontramos con cuatro posibilidades. Por un lado está un partido conservador. Ese partido conservador es el Partido Popular. Es un partido el que todos sabemos las políticas que desarrolla y hemos visto cómo ha desarrollado su política en Madrid, ha desarrollado su política en Valencia y los efectos y las formas de desarrollar esa política. Por otro lado tenemos un partido de siempre, que es el Partido Socialista, que también todos hemos conocido, pues, su forma de gobernar. El ejemplo claro pues lo tenemos aquí en Asturias, a la cola de todos a la cola, solo estamos a la cabeza del paro, pero estamos a la cola de todos los indicadores económicos. Lo hemos visto en Andalucía, también a la cabeza del paro, con la región con mayor paro juvenil de Europa, también a la cola de todos los tipos de indicadores económicos. Luego, por otro lado, tenemos la coalición formada por Izquierda Unida, un partido tradicional que ahora se asoció con Podemos y las otras confluencias. Y frente a eso tenemos a Ciudadanos que no representan ninguna de las tres alternativas anteriores, sino lo que quiere es hacer una verdadera alternativa nueva, y lo que quiere llevar es una real idea de regeneración democrática,
una idea de regeneración democrática, otra idea de hacer política, otra idea de afrontar los problemas y de buscar las soluciones, fuera de las izquierdas, fuera de las derechas, y si no, simplemente problemas y soluciones. Verónica. Sí, bueno, yo hay cosas que matizaría de las que dice José Luis, ¿no? En primer lugar, yo creo que en todo caso a quien beneficia, es cierto, el discurso izquierda-derecha es al Partido Popular y creo que también al PSOE, porque en el debate sobre para quién se gobierna, si para las mayorías sociales o para los privilegiados, creo que el PSOE se había quedado fuera de ese apartado. Las políticas que ha venido desarrollando en sus gobiernos demostraron que gobernaba para una minoría, que no gobernaba a favor de las mayorías sociales. Y eso lo hemos denunciado nosotros en las anteriores elecciones. Por eso, en esta ocasión, lo que le decimos al PSOE es que recupere esa base social que tiene, ¿verdad? Y que le haga caso a su base, que le está diciendo que tiene que gobernar para las mayorías sociales, como así lo ha hecho o así lo pretende la tradición socialista. En ese sentido, creo que recupera el eje izquierda-derecha el PSOE también porque a él le permite ubicarse con esas mayorías sociales, aunque sus políticas anteriormente no hayan sido favorecedoras de esas mayorías, ¿no? En todo caso, yo también tengo que estar en desacuerdo con que Ciudadanos es cierto que no se ubica ni a la derecha ni a la izquierda, y es verdad que tiene un discurso de regeneración democrática en el que en algunas cuestiones sobre transparencia además podemos coincidir, pero desde nuestro punto de vista muchas partes del programa económico de Ciudadanos reproducen los gobiernos o las políticas que han estado llevando otros gobiernos que, bueno, se situaran a la derecha o no, ¿no? Pero en cualquier caso que defienden intereses de minorías y no de las mayorías, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a temas como el contrato único, con algo que nosotros estamos en total desacuerdo, ¿no? Especialmente en que se pretenda reducir la indemnización por el contrato único a 8 días, o con propuestas como la restricción de la tarjeta sanitaria a las personas que no tengan residencia en el Estado español. Es decir, toda una serie de propuestas que para nosotros pertenecen más al ámbito conservador y al ámbito de representación de minorías que a la defensa de los derechos de las mayorías, ¿no? Por eso nosotros decimos que ahora mismo solo hay esa posibilidad de o un gobierno que continúe los recortes o un gobierno que los frene, ¿no? Y desde luego no vemos en el programa de Ciudadanos la posibilidad de frenar eso. Hombre, Ciudadanos, si algo pretende o algo tiene claro, que es que lo que hay es que no hay que hacer unos recortes sociales, sino lo que hay es que ser un partido consecuente, ser un partido ceñido a la realidad, con unas propuestas reales y unas propuestas que se puedan cumplir. No estamos aquí para hacer brindis al sol, para hacer para hacer falsas promesas, a lo que yo creo que toda la ciudadanía se ha cansado de que le prometan bajar los impuestos y luego se los suban, que le prometan 1.000 millones de puestos de trabajo y luego... 2 millones prometió Mariano Rajoy Mariano el otro prometió, día en el debate. Bueno, y empezó Felipe 2 González. millones Felipe en 4 González años. en sus primeras Sí. elecciones ya prometió acabar con el paro. Nosotros no hacemos falsas promesas. En nuestro programa electoral no vamos diciendo que vamos a bajar los impuestos el año que viene, porque sabemos que es imposible, porque sabemos que hay que cumplir unos dictados que nos manda Europa, que los tenemos que cumplir todos los países, España también. Grecia no quería cumplirlos y está cumpliéndolos, ¿no? Y nosotros lo que no vamos a hacer es falsas promesas, lo que queremos es generar acabar con el verdadero problema de España, que el verdadero problema de España es que no es capaz de generar la suficiente actividad económica como para crear riqueza para salir de esta crisis, que es a lo que tenemos que ceñirnos, a poder conseguir los mecanismos necesarios, a poder hacer que el verdadero tejido industrial de España crezca, de crear riqueza, de crear empleo y así salir para adelante. El contrato único que antes nos decían, entendemos que es lo que no se puede seguir es como estamos actualmente. Que es que las empresas tienen que tener una persona solo para ver qué tipo de contrato se le puede hacer. Tenemos que racionalizar el sector público, tenemos que racionalizar las formas de contratación, tenemos que ser más eficientes y tenemos que crear riqueza. Y por supuesto, tenemos que hacer promesas que se puedan cumplir y promesas reales. Sí, bueno, yo creo que es cierto, hay que hacer promesas en el sentido de que
tenemos que gobernar con la gente y saber qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, eso es verdad. Pero también es verdad que las cosas que se pueden o se dejan de poder hacer tiene que ver con la correlación de fuerzas que existen, no con una cosa abstracta en general. Es decir, se puede desarrollar una medida en la medida en que tenga un apoyo social importante, en la medida en que no encuentre una resistencia en determinados poderes, etcétera. Es decir, creo que la política se puede realizar o no en función, como digo, de la correlación de fuerzas existente. Entonces, desde mi punto de vista, es verdad que hay muchos problemas en el Estado español, la corrupción, el desempleo, la crisis económica, y lo que yo entiendo es que no se cree riqueza en este país se crea mucha riqueza, el problema es que hay que repartirla correctamente, el problema es que estos datos macroeconómicos que hemos estado escuchando en los debates televisivos que ha dado el señor de Guindos en el debate que hubo sobre economía, o los datos que ha dado Mariano Rajoy el otro día, son datos macroeconómicos reales, es decir, sí que está habiendo un crecimiento económico, pero el problema es que se están apropiando de ese crecimiento y de esa riqueza por los de arriba, y los de abajo seguimos apretándonos el cinturón como siempre. Entonces nosotros lo que decimos es, el problema no es que no se genere riqueza en este país, el problema es que no se reparte correctamente, que los de abajo seguimos pagando la crisis y apretándonos el cinturón. Por lo tanto, se trataría no tanto de hablar de realismo o no realismo, sino de qué propuestas hay que hacer para revertir esa situación. Es lo que nosotros estamos intentando plantear. Es decir, creemos que hay que generar empleo y que para eso tenemos que generar un empleo de calidad, porque si no, volveremos al mismo. Generaremos un empleo, un subempleo, donde la gente, aunque tenga trabajo, no podrá sobrevivir. Por lo tanto, no habremos solucionado nada, que es un poco las cifras de macroempleo que está dando ahora el Partido Popular, que dice que está recuperándose el empleo y que puede generar 2 millones de puestos de trabajo. Habría que preguntarle qué tipo de trabajo puede generar, ¿no? Entonces nosotros pensamos que hay que crear un empleo de calidad y que para eso el Estado se tiene que implicar, y no hay otra solución, porque hemos visto que las políticas de flexibilización del mercado laboral, que son las propuestas económicas que entre otros lleva también Ciudadanos, no han dado sus frutos, están constantemente volviendo al error nuevamente y generando más desempleo, más pobreza y sobre todo más desigualdad. Por eso decimos, hay que revertir esas propuestas, y no me parece que propuestas de generación de empleo con inversión pública, que son propuestas keynesianas, no son para nada propuestas que no se puedan desarrollar bajo el marco del sistema actual, es decir, son propuestas que pues, Estados Unidos ha desarrollado, en la crisis del 2008 o la administración de Obama ha salido también apostando por eso, ¿no? Incluso ha desarrollado y ampliado la sanidad, bueno, es decir, que tampoco son propuestas ni muchísimo menos radicales ni rupturistas, sino simplemente, hombre, de racionalizar un poco toda esta situación donde la mayoría social estamos pagando una crisis que no cometimos, que no tenemos la responsabilidad sobre ella, y que los de arriba siguen enriqueciéndose, siguen teniendo paraísos fiscales, siguen yéndose a Panamá y siguen obteniendo todos los beneficios de los crecimientos económicos que están sucediendo, ¿no? Yo voy a plantear una pregunta un poco malévola para cada uno de los dos, ¿no? Diferente, ¿no? Es un poco la pregunta. Empiezo, bueno, voy a plantearlos a la vez, ¿no? Uno para cada uno, para que no se note nunca de que coge a uno. Para José Luis le pregunto, si el debate de izquierda y derecha ya está superado, entonces ¿por qué esa tendencia de Ciudadanos a situarse en el centro, cuando el centro implica la existencia tanto de una derecha como de una izquierda? Y para Verónica, ¿no hay también una cierta correspondencia entre el discurso de los de abajo y los de arriba con izquierda y derecha, solo que es otro nombre para la misma idea? Bueno, como veis es un poco malévola cada pregunta para cada uno, pero... Nos situamos en el centro porque de verdad nos creemos un partido de centro, y es lo que intenté explicar en la primera intervención. Tenemos un partido conservador, que es el Partido Popular, que desarrolla unas políticas, y tenemos un partido, hasta ahora tenemos un partido socialista, que no es un partido conservador, que desarrolla otras políticas, que puede llamarse un partido socialdemócrata. Ahora la coalición de Podemos y Izquierda Unida y las confluencias se quiere hacer también pasar por un partido socialdemócrata. Izquierda Unida nunca se consideró un partido socialdemócrata, con lo cual no entiendo cómo esta coalición puede considerarse socialdemócrata. Nosotros lo que creemos es que lo que importante no es la izquierda y la derecha, sino las políticas a desarrollar y las decisiones a adoptar. Entonces, esta situación de Ciudadanos en el centro es que puede ser progresista en lo social y liberal en lo económico. Y esa es una situación que podemos decir que de centralidad. Centralidad frente a las etiquetas y centralidad
frente a las designaciones que te hacen otros partidos. Bueno, Verónica, antes nada, la pregunta que te he hecho y luego Sí. ya... Bueno, tú decías si hay correspondencia entre los de abajo y los de arriba y lo de izquierda y derecha. Pues no lo sé. Y tampoco me importa demasiado. Es decir, yo lo que pretendo o lo que creo que pretendemos es que se nos entienda y que se entienda qué es lo que queremos hacer y que se entienda a quién queremos representar o a quién queremos servir cuando se llega al gobierno, ¿no? Es decir, las categorías políticas de definición política yo pienso que tienen que ser coyunturales, es decir, que dependen del momento histórico. Y bueno, pues a lo mejor uno considera que Izquierda Unida es de izquierdas, no es un partido socialdemócrata, habría mucho que discutir sobre las posiciones eurocomunistas, ¿no? Si se parecen a la socialdemocracia o no, o qué significaron históricamente, pero yo no he leído en ningún texto que Marx se considere de izquierdas, es decir, en ningún sitio más decía yo, los de izquierdas, no, o sea, son categorías que se utilizan en un contexto determinado, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor alguien puede sacar una correspondencia entre los de abajo y los de arriba, entre izquierda y derecha, pues puede ser. En cualquier caso, de lo que se trata es de que la mayoría no se entienda de lo que estamos hablando. Y cuando uno habla de izquierda y derecha en este momento histórico, no se entiende, porque organizaciones y partidos de izquierdas han desarrollado políticas contra las mayorías sociales y han desarrollado políticas, pues como digo, de recortes o en contra de lo que supuestamente tendrían que hacer los de izquierda. Por lo tanto, tenemos que cambiar los conceptos, porque si no, no nos vamos a entender, no vamos a ser capaces de entender de qué estamos hablando, ¿no? Sí, ahora podéis seguir. Yo he hecho mis preguntas. No, yo a mí me llama la atención, lo he apuntado, ¿no? Sí. Cuando decía José Luis, progresista, no social y liberal en lo económico. Yo esto no sé cómo se puede hacer, Se porque puede ser, desde mi punto de vista lo económico no es algo abstracto y alejado de todo, ¿no? Sino que lo económico es político también. Entonces, claro, si se es liberal en lo económico es un poco complicado no ser liberal también en lo social, en la medida en que la base económica sienta un poco el precedente de todo lo que uno va a construir detrás, ¿no? Porque como digo, para mí la economía no es una técnica, sino que es algo político, ¿no? Entonces las decisiones que uno tome a nivel económico van a tener una repercusión social, lo que te comentaba, ¿no? Pues por ejemplo, el hecho de que uno genere un tipo de empleo u otro, una protección social del empleo u otro, que eso estaría en el apartado, digamos, de lo económico, va a tener inmediatamente una consecuencia social. Bueno, la protección social del desempleo puedes considerarlo en lo económico, puedes considerarlo en lo social. También ahí entraríamos a debatir otra cosa. A mí, yo quería hacer una pregunta que yo también lo apunté, me quedé con la duda, cuando hablabas de la correlación de fuerzas y la posibilidad de hacer políticas en función de la correlación de fuerzas. Entiendo que dices fuerzas parlamentarias o qué tipo de fuerzas. Bueno, parlamentarias, sociales, internacionales, es decir, por ejemplo, lo decía sobre todo porque tú has señalado Grecia, ¿no? Que también está saliendo mucho en el debate de campaña. Es decir, no se pudo desarrollar una política antitroika en Grecia porque lo que existía en Europa era una serie de gobiernos mayoritariamente conservadores que no permitieron ni un balón de oxígeno a Grecia. Si esa correlación de fuerzas cambia, cuando digo correlación de fuerzas, en este caso parlamentaria, y hay gobiernos con otra predisposición, pues es probable que sea posible decelerar y levantar el pistón de las exigencias de la Troika. O no solo eso, a lo mejor si hay una alianza entre los países del sur, que por ejemplo Pablo Iglesias ha hablado mucho de ello, ¿no? De Portugal, Italia, España, de todos esos gobiernos para decir, oye, que es que por estas políticas no podemos continuar, pues yo creo que eso, hablo de ese tipo de correlación de fuerzas, ¿no? Por un lado, el apoyo social que los gobiernos tengan, el caso de Grecia yo creo que tuvo un apoyo social importante, y por otro lado, qué escenario geopolítico y tal hay en el panorama de Europa, ¿no? Lo que vaya a pasar, que me parece que es uno de los temas en el Brexit, por ejemplo, de Gran Bretaña, también va a ser muy importante, va a determinar también por dónde van a ir los derroteros de la Unión Europea, qué consecuencias puede tener eso a nivel económico. Bueno, pues todo ese tipo de cosas forman parte de un cuadro que permite desarrollar unas políticas u otras, yo creo. Bien, eso es cierto. Lo que pasa es que lo que está claro es que somos un país dentro de una comunidad económica europea, dentro de una Unión Europea, y hay unas reglas de juego. Y en el momento que estamos dentro de ese conjunto de países, las reglas de juego están marcadas y tenemos que cumplirlas. Entonces, está bien las correlaciones de fuerzas, está bien el apoyo social, pero
pero al final tenemos que cumplir las normas que nosotros mismos aceptamos en el momento que formamos parte de una organización. No estoy de acuerdo para nada con eso. No los aceptamos nosotros, las aceptaron nuestros gobiernos sin contar con sus ciudadanos y ciudadanas. A nosotros nadie nos preguntó para nada si queríamos entrar en esta política suicida de austeridad, si queríamos estas reglas de juego. El Tratado de Maastricht no fue sometido a la consideración de la ciudadanía, igual que ahora mismo no está siendo sometido el Tratado de Libre Comercio. Es decir, hay mucho que decir con respecto a que esas son nuestras propias normas. Yo creo que no lo son, que no son las normas de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas europeas, y además creo que las normas y las reglas, como en cualquier partido, se pueden modificar. Vale, yo ahí discrepo totalmente. Efectivamente, nosotros no lo decidimos, nosotros decidimos a los gobernantes que lo decidieron. Esto es una democracia y este es el sistema. Yo no voté. Hablamos de otra democracia. Claro, yo no voté el Código Penal, ni el Código Civil, ni ninguna de las normas. La única norma que tuvimos igual la ocasión de votar, o nosotros o nuestros padres, fue el referéndum por la Constitución española. Pero es que si cada vez que se hace una norma tenemos que votar todos los españoles a ver si estamos a favor o no de esa norma, no, la democracia no es eso. La democracia es la posibilidad de elegir a nuestros representantes. Y luego son nuestros representantes el Poder Legislativo, que es el que nosotros elegimos, y ellos eligen el Poder Ejecutivo, los que hacen las normas, y no tienen que sometérnosla siempre a nuestra consideración, porque eso no sería, yo creo que no sería operativo. Tú imagínate la cantidad de normas que hay en España. Si cada vez que hacen una norma hacemos un referéndum consultivo sobre esa norma, estaríamos de referéndum consultivo día sí, día no. Las normas locales, las normas autonómicas y las normas estatales, pues eso sinceramente, yo eso creo que no podría ser. La esencia de la democracia no es la consulta a la gente sobre todas las normas. La esencia de la democracia es la capacidad y la posibilidad de elegir a nuestros representantes en los parlamentos. En este caso el Congreso de los Diputados, bueno, el Congreso y el Senado, y en el caso de las elecciones autonómicas, pues el Parlamento regional. Veo a Verónica poniéndose la lengua ahí. Para nada, es que me morda la lengua porque, bueno, de educación, ¿no? Porque además José Luis es un contrincante muy educado, ¿no? Para nada de acuerdo, por supuesto. ¿Ves cómo no se puede ser liberal en lo económico y progresista en lo social? Sí. Precisamente esa concepción de democracia es una concepción muy liberal. Vamos a ver, hablamos de que los tiempos han cambiado, hablamos de que la irrupción del 15M en el 2011 genera un proceso de democracia participativa o una demanda social de que queremos una democracia participativa. Es decir, no podemos permitir que yo le dé un voto a un señor y durante 4 años haga lo que le dé la gana con mi voto. Eso es algo que ya está totalmente desterrado. Esa cultura de la delegación, yo creo que la mayoría ha demostrado que no quiere eso, que lo que quiere es participar. Queremos una democracia participativa. ¿Eso implica votar todas las normas? No, hombre, no lo llevemos al ridículo. Eso implica que aquellas cosas fundamentales que vayan a influir sobre la vida de los ciudadanos, como es, por ejemplo, pues un tratado como el de Maastricht, o como es el Tratado de Libre Comercio que se está negociando y se puede previsiblemente firmar, como pues una constitución o la reforma de una constitución, bueno, no sé, cuestiones fundamentales que van a influir sobre la vida de los ciudadanos. Hombre, claro que hay que someterlo a consideración, hay que someterlo no solo a votación, sino también a debate. Nosotros, por ejemplo, a nivel municipal, pues estamos apostando por eso, estamos apostando pues por presupuestos participativos, estamos apostando por que las ordenanzas municipales sean debatidas, conocidas y aprobadas por la gente. Es decir, a mí me parece que son cuestiones que ahora mismo ya ni se cuestionan. Es decir, la democracia tiene, para que sea una democracia real, una democracia de calidad, tiene que pasar por otros parámetros y no puede ser simplemente el elegir a nuestros representantes. Bien, democracia representativa, pero no exclusivamente representativa, necesitamos que sea una democracia participativa. Mira, ya que hablas del ámbito municipal, presupuestos participativos y las ordenanzas, el presupuesto lo aprueba el Pleno y las ordenanzas las aprueba el Pleno. Y los cauces de participación ciudadana en los asuntos públicos, en el caso de los ayuntamientos, pues se puede ejercer a través de los distritos y los diversos cauces que nos establece la ley de la consulta popular, en el supuesto de que se pueda hacer, y la participación popular en los asuntos públicos a través de las asociaciones y demás. Pero el órgano al final que aprueba todas esas normas, en el caso de las ordenanzas y los presupuestos, es el Pleno. Pero eso se puede modificar, ¿no? Es el Pleno el que decide. Es decir, podemos apostar por unos plenos que sean, pues meramente recojan
las consultas ciudadanas. Podemos apostar, que nosotros apostamos, aunque eso la ley aún no lo recoge, por consultas vinculantes. Es cierto que no lo son vinculantes, pero nosotros apostamos porque lo sean, porque también pensamos que no se puede preguntar a la ciudadanía qué es lo que quiere hacer para luego hacer lo que nos dé la gana. O sea, es una tomadura de pelo, eso no es participar. Yo entiendo que si yo le hago una consulta a la ciudadanía será para hacerle caso, si no, no la consulto. Entonces, en ese tipo de cambios y de reformas son de las que hablo, que necesitamos un gobierno de cambio que permita que los ciudadanos y las ciudadanas nos manifestemos ante circunstancias o ante normas o ante decisiones que son fundamentales en la vida de las personas, porque van a atravesar, pues eso, lo que va a suceder en nuestra economía, lo que va a suceder en nuestro empleo, lo que va a suceder en nuestra sanidad, lo que va a suceder en nuestra educación. Nosotros apostamos por eso, porque la ciudadanía pueda manifestarse. Ya somos todos mayores de edad, ya llevamos 40 años de democracia, ya hemos demostrado que somos un pueblo consciente y ahora lo que queremos es poder participar y poder discutir de los asuntos públicos, que no sean únicamente los representantes quien lo hagan, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no somos políticos profesionales, no queremos ser políticos profesionales, por eso hablamos de la necesidad de la rotación, de que todo el mundo participe, de que todo el mundo pase por ello, que creemos que es necesario que no exista la clase política y los representantes por un lado que hacen y deshacen y por otro lado la ciudadanía, ¿no? No, sí, efectivamente, yo en toda esa esencia de la regeneración democrática, de la no profesionalización de la política, yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Lo que yo no creo que la vida política, ni la vida política municipal, ni la vida política autonómica, ni la vida política nacional pueda ser asamblearia, de ningún modo. Es parlamentaria y los cauces son parlamentarios. Y los cauces de participación ciudadana en los asuntos públicos hay que canalizarlos y a incentivarlos. Pero de ahí a llevar a una vorágine de consulta y de participación de todos los ciudadanos en todas las iniciativas, o en qué iniciativas, porque habría que decir, entonces estas normas las pueden votar los ciudadanos, estas normas no. Yo creo que eso es una de esas cosas irrealizables. Yo digo, participación ciudadana sí, regeneración democrática sí, pero de ahí al asamblearismo parlamentario, no. Bueno, yo no estoy hablando de asambleísmo parlamentario, pero de hecho es que solo hace falta fijarnos en los países de nuestro entorno que tienen democracias mucho más consolidadas y que practican referéndums cada poco. Es decir, los países nórdicos, la propia Gran Bretaña, por ejemplo, nos ha dado una lección con el referéndum de Escocia, ahora un referéndum sobre estar o no en la Unión Europea, y como algo natural, no, nadie se echa las manos a la cabeza de ¡ay, madre, van a consultar si quieren salir! Pues mira, algo tan serio como estar o no en la Unión Europea, pues se lo plantean a los ciudadanos. Quiero decir que no es algo tampoco que esté yo hablando de hacer asamblearismo aquí y tal. No, bueno, a lo mejor en un futuro vete tú a saber, pero desde luego ahora mismo lo que nosotros únicamente planteamos es que no se puede estar gobernando 4 años y pensar que el hecho de que te vote una vez la gente te dé la legitimidad para hacer, pues eso, lo que te venga en gana 4 años y para gobernar en contra de los intereses de las mayorías, y luego espérate que cuando llega la campaña electoral ya bajo los impuestos, ya no sé cuánto, para disimular, ¿no? Yo lo que creo efectivamente que sí. Lo que ha pasado hasta ahora es que hemos asistido a una serie de campañas electorales en las que prometíamos, o se prometía, y luego se hacía completamente lo contrario, pero al día siguiente. Y eso es lo que hay que acabar. Lo que sí que habría que dar es la seriedad suficiente para decir, señores, yo soy un partido consecuente y hago unas propuestas consecuentes, y lo que prometo es lo que voy a hacer. Entonces, si te prometo que te voy a bajar los impuestos, no te los subo al día siguiente y luego pongo la excusa de lo que sea. Y ahí sí que tienes razón ella, que hemos dado un cheque en blanco a muchos políticos y hasta ahora nos han defraudado todos, porque han hecho justo lo contrario de lo que decían. Por eso yo digo y apelo a que ser un partido consecuente y prometer lo que de verdad se puede hacer y no hacer brindis al sol. Cierro, sí, no, muy rápido. El problema es que tú has dicho la frase, nos han defraudado todos. ¿Sabes por qué? Porque no es un problema de voluntades políticas. Lo discutíamos aquí el otro día con Fernando sobre la corrupción. No es un problema de voluntad política o de políticos buenos o políticos malos. Es un problema de estructuras de participación. Y para que eso sea así, lo que hace falta es el control de la gente sobre nuestros políticos. Sean buenos o no, solamente servirán a la gente si están controlados por ella. Bueno. Y llega el momento de concluir el programa. Muchas gracias. Se pasó rápido, ¿eh? A los dos. Sí. Se hace corto, efectivamente, sí. Así que nada. Pero veréis pronto. Y a ustedes, ya ven, un solo tema a veces puede dar para un debate entero. Tenemos aquí 4 temas, pero
¿Para qué? ¿Para qué tantos? En fin, muchas gracias, un saludo, buenas noches, cenen, vean la televisión, esta, y buenas noches.